las estrategias para tareas escolares ha sido una razón de consulta en sesión. Muchos padres son conscientes que el momento de hacer la tarea es un momento caótico. Hay otros padres que llegan porque el vínculo está muy desgastado, porque en casa hay momentos de tensión, porque mamá grita mucho y cuando en consulta nos sentamos y revisamos lo que está pasando a profundidad, nos damos cuenta que es el momento de hacer tarea. Así que, si es la primera vez que tú te das una vuelta por aquí, pues bienvenido, bienvenida. Yo soy Mónica Ruiz, soy psicóloga clínica, trabajo la consulta privada con la herramienta de juego, donde con el juego, pues los niños vienen acompañados de sus adultos a resolver muchas de las situaciones y esta de estrategias para tareas escolares es una de ellas, donde los niños aprenden jugando y los papás con el juego pues aprenden a conectar con sus niños y se llevan el material para repetirlo en casa y entonces pues su razón de consulta mejora muchísimo. Y también soy mamá de dos, así que pues muy bien también de qué te estoy platicando. En estos meses, lo que fue julio y agosto, estamos hablando mucho acerca de la escuela para que tú como papá o como mamá puedas tener herramientas que te puedan ayudar en casa a que pues haya un ambiente mucho más armonioso, que tu vínculo como mamá, como papá, como cuidador de verdad no se desgaste, porque esto de las estrategias escolares fue una razón de consulta muy constante durante la pandemia. Ahora ya no tanto, pero sigue siendo, no con la constancia como la pandemia, porque las mamás en consulta en la pandemia, perdón, lo que yo vi en la consulta fue que las mamás dejaron de ser mamás para convertirse en maestras. Y eso es algo que lo sigo viendo todavía en la consulta. Las mamás, yo les he dicho muchísimas veces que las mamás nos transformamos y es lo correcto, lo que debemos hacer. Transformar me refiero, por ejemplo, yo soy mamá de dos, tengo una niña de 13 años, una adolescente. Yo debo ser la mamá de mi adolescente, debo de convertirme en la mamá a las necesidades, a la manera de educar, a la manera en la que le hablo, el vocabulario, cómo dirigirme con ella, etcétera, de mi hija de 13. Pero cuando hablo con mi hijo de 8 años, debo de convertirme en una mamá de un niño de 8, con el vocabulario, cómo le explico las cosas, en la parte cognitiva, o sea, él cómo las procesa, yo cómo las explico. Mi paciencia, no quiero decir que es diferente, pero quizá con mi hijo, pues de repente es más juguetón, mucho con más bromas, quizá más inquieto. Con mi hija no, con mi hija yo me siento, platico con ella y en 2, 3 minutos ya hemos profundizado sobre algún tema. Mi hija de repente suele enojarse con mucho más facilidad, entonces en esta parte me transformo, pero no nos debemos transformar y cambiar de roles porque nosotras somos mamás, no somos maestras. Y la verdad es que la tarea escolar, el que ustedes tengan estrategias, es una parte muy positiva que ustedes pueden reforzar incluso sus vínculos y hacer tiempo de calidad, que yo les he hablado del tiempo de calidad casi todo el tiempo. El tiempo de calidad es el tiempo del que tú, como mamá o como papá, le das a tus pequeños, a tus hijos. Me refiero a cuando nos sentamos a comer sin los aparatos. Y el punto es que compartamos las cosas que hacemos, lo que hacemos en el día, cómo nos fue en el día, en la escuela, etcétera. El que nosotros podamos compartir en una mesa. Por ejemplo, el momento en el que tú cepillas el cabello de tu hija, ese es tiempo de calidad. Al momento en el que, no sé, terminamos de recoger la mesa y lavamos los platos y estamos juntos, ese es tiempo de calidad. Cuando vamos a ver una película, ya sea sentados en el sillón, platicamos acerca de la película, es tiempo de calidad. El tiempo de tarea también es tiempo de calidad, pero puede volverse algo no, quiero decir que peligroso, pero es un momento de mucha tensión cuando de repente no sabemos cómo llevarlo. Y esto sí desgasta el vínculo que tenemos y del que muchos papás trabajan muy duro para tener un apego saludable con sus niños. Bueno, con las tareas se desgasta demasiado. Y se desgasta porque yo te decía que las mamás nos convertimos en maestras y esto no debe ser así. Con maestra me refiero a que pues el cariño se deja por un lado, las exigencias están como ahí, como bien firmes. De hecho, en consulta me ha tocado niños que me comparten, por ejemplo, desde que la maestra les jala el cabello, desde que las maestras les da como estos golpes en la mesa o en el pizarrón para que pongan atención. Por ejemplo, el otro día uno de los niños me decía que su maestra
Porque yo cuando hacemos dibujos o hacemos alguna tarea, yo me siento a hacerla con ellos. La gran mayoría, cuando ellos hacen dibujos, yo me siento a tomar mis notas. Es el único momento que no comparto con ellos, pero me siento con ellos y yo les digo, ve a tu propio ritmo, dibuja como tú quieres hacerlo, te voy a presentar todo el material y yo trabajo con los niños cuando ya he logrado confianza. Y uno de los niños me dijo, pero yo no sé dibujar muy bien. Le dije, pero yo no soy maestro de arte, así que yo no te voy a revisar, pues, cómo está tu dibujo, solamente te quiero conocer. Ok, pero no me vas a regañar, ¿verdad? Y yo le dije, no, ¿por qué dices eso? Ah, es que mi maestro de la clase, ella sí me regaña cuando estoy trabajando. Y yo, a ver, platícame más. Pero ¿por qué dices eso? ¿Por qué te regaña? Es que a veces no hago las cosas muy bien. Ah, ¿y ella qué te dice cuando no haces las cosas muy bien? Pues me dice eso, que no hago las cosas bien y yo, ¿pero cómo? Sí, así. Y me dijo su nombre, por ejemplo, Luis. Luis, no estás haciendo las cosas muy bien. ¿Ok? Y eso es algo que trabajamos en consulta porque a veces ya viene con el bullying, a veces los niños, es como abrir la puerta para que podamos decir a los niños, poner etiquetas y los niños van creciendo con esta idea de que ellos no son buenos para hacer las cosas y de ahí se desprende la frustración o el manejo de la frustración, porque si esto de que no estás haciendo bien tu trabajo, no estás haciendo bien la tarea o no te estás desenvolviendo, no eres un buen niño, no estás trabajando bien, son etiquetas que los niños las toman y con ellas se visten y con ellas se comportan. Y entonces es un niño que se comporta como un niño que no se está portando bien. No sé si me explico. Y la verdad es que es un trasfondo que vamos como poniendo y que los niños, pues yo digo, se visten con eso porque no se comportan como tal. O sea, están tristes, se sienten frustrados, rompen la hoja, dan muchos borrones, no quieren trabajar, etcétera. Yo lo veo en la consulta y estamos haciendo un dibujo y créanme que soy muy amable cuando estoy con ellos, les doy su tiempo, les ofrezco el material, etcétera. Hay muchos niños que se sienten muy tranquilos y que, claro, esa es la razón de consulta y vamos mejorando. Pero hay otras que de repente lo que decimos o lo que hacemos, eso va poniendo en el autoestima de nuestros niños. Se los voy a dejar para que ustedes lo puedan revisar con sus niños. Entonces, el momento de hacer la tarea es este momento donde tal cual buscamos un lugar donde hacer la tarea. Ustedes decidan si es la misma mesa donde nos sentamos a comer, si tus niños tienen una mesita para hacer la tarea, si en el escritorio, a lo mejor en algún rinconcito. De hecho, hay niños que lo hacen en el carro mientras los papás van manejando por diferentes situaciones. Quizá a lo mejor son niños que viven en dos casas y quizá a lo mejor con un adulto van muy bien en una mesa, quizá a lo mejor en otra la hacen a las 10 de la noche. Esto puede generar un caos y es donde yo te decía que puede volverse un momento de muchísima tensión, donde los niños no quieren cooperar, pero hay un trasfondo del por qué los niños no quieren cooperar. Entonces, el momento de hacer la tarea escolar debe ser un momento de mucha calidad, donde nos podemos conectar con nuestros hijos. Ahora, ¿por qué? Porque la verdad es que para un niño el acompañamiento de su adulto es un momento donde los niños pueden sentirse como muy seguros, pueden querer hacer su tarea, como hay niños que quieren evitar ese momento, se ponen, en ese momento justamente se ponen gruñones, se esconden, se van, patalean, lloran, se ponen muy irritables y la manera en la que nos estamos conectando es un caos. Y es ahí donde yo te decía que los vínculos se deshacen. Entonces, este momento debe ser un acompañamiento positivo por parte de nosotros como adultos. Ahorita te voy a dar un listado pequeño de qué es lo que tú puedes hacer para acercarte a tu hijo y que tú puedas hacer este momento de la tarea, este momento positivo del que yo te estoy hablando, pero que sea armonioso el momento, que los vínculos se refuercen, que el niño sí quiera hacer la tarea, porque de verdad que ellos la quieren hacer, pero es cómo se desenvuelve este momento. Ahora, es cierto que el momento de hacer las tareas, los niños son quienes las hacen, eso es cierto, porque realmente así tiene que ser. Los adultos debemos ayudar a hacer la tarea, pero no debemos hacérsela. Eso que quede claro, ¿ok? Y la otra es que aunque el niño la hace, la verdad es que la responsabilidad sí recae en el adulto y eso hay que reconocerlo. Si yo como adulto no le digo al niño que es momento de hacer la tarea, el niño por sí solo no se va a sentar a hacerla. Y eso es algo muy natural porque el niño está pensando como niño. ¿Qué quiere decir? Que el niño quiere jugar.
Que el niño quiere ver su aparato electrónico, quiere salir a la calle a jugar con los vecinos, que el niño quiere jugar su Nintendo, que prefiere jugar con sus Legos, el niño prefiere hacer otras cosas. Entonces, en esta parte vamos siendo empáticos como adultos y piensen como niño, ¿qué es lo que tu hijo quiere hacer al momento de hacer la tarea? ¿Ok? Ahora, insisto, hay niños que quieren hacer la tarea al momento de hacer la tarea, eso es cierto. ¿Ok? Pero un niño no quiere hacer cosas aburridas. De hecho, hay niños que no se quieren meter a bañar al principio y después no los puede sacar. Y es justamente eso, porque no quiere que le interrumpas el juego o el momento divertido del que está pasando para cortar, hacer algo tan aburrido, pero luego descubren que el baño es algo muy divertido y ya no se quieren salir. Con la tarea pasa algo similar, pero aquí el punto es que los adultos debemos, sí, con esta responsabilidad de acompañar a nuestros hijos, pero con esta responsabilidad también de ser un adulto amable y cordial para que los niños quieran participar en el momento de hacer la tarea. Ahora, yo te platicaba que el momento de hacer la tarea se logra porque pasamos tiempo de calidad, porque nos conectamos, porque nuestro vínculo se refuerza, porque esto puede ser algo positivo versus que puede ser un momento de tensión, de mucho desgaste, de muchos gritos, la gestión emocional está muy desbordada, no, más bien no hay gestión de emoción, todo está como muy desbordado, ¿ok? Ahora, esto es lo mismo para escuelas privadas que para escuelas públicas, porque yo estoy enfocándome en el momento de hacer la tarea. Es cierto que hay escuelas que no dejan tarea, eso es cierto. Hay escuelas que incluso dejan tarea de lunes a viernes y que los fines de semana no llevan tarea. Hay escuelas que incluso están muy acomodadas en que el niño participe mucho, que el niño tiene que investigar, que el niño tiene que hacer maquetas, eso es cierto. Y aquí voy a dejar libre cómo es la escuela de tu hijo. Hay escuelas que cargan demasiada tarea, que incluso cada maestro deja tarea y pues si son 10 materias, 10 tareas, que a veces dejan proyectos de manera muy anticipada. De hecho, hay escuelas también que ellos se dieron cuenta que los papás son los que hacen las tareas y que ahora al niño le han pedido que él trabaje en clase. Incluso hay escuelas que, por ejemplo, dicen, bueno, nos dimos cuenta que las maquetas las hacen los maestros, los papás, perdón, y les piden a los niños que lleven el material y los niños hacen con su propia creatividad, se desenvuelven y todo lo hacen dentro de las aulas. Y la verdad es que esto es muy bueno porque hace mayor autonomía. De hecho, de los beneficios de que los niños puedan hacer las tareas es eso, a permitirles a los niños hacer autonomía, ser autónomos. Con ser autónomos me refiero que tanto ellos como pueden preparar la mochila, como ellos pueden ordenar, incluso cuando ya terminaron de hacer la tarea, regresar todo a su lugar, pero también se pueden amarrarles agujetas, se pueden sentar a comer, pueden recoger su plato e irlo a lavar, hay niños que ya se pueden peinar, etcétera. Pero si tú para empezar no le das a tu hijo esta parte de la autonomía, no le permites a tu hijo hacer mucho, que él haga en casa o que pueda tomar decisiones, tu hijo difícilmente se va a sentar a hacer tarea, ¿ok? Porque en consulta, de hecho, cuando hablamos de tareas, responsabilidades, toma de decisiones, la tarea entra dentro de la dinámica de responsabilidades y una parte que los padres aprenden es que el niño debe de tener autonomía y debe de tener el permiso de los padres para que ellos puedan decidir, para que puedan tener consecuencias, para que los niños puedan experimentar, para que se puedan equivocar una y otra vez y los padres vamos a estar ahí acompañándoles. El punto ahorita es acompañamiento para que los niños con la autonomía después ellos sí se sienten y ya saquen su cuaderno y la hacen. Ahora, hay escuelas también que incluso algunos, por ejemplo, les dejan tarea, pero es la tarea que el niño no terminó dentro del horario de clase y el niño se la lleva. Y esto también es una frustración. Y si revisas otra vez, es que en casa los niños no hacen responsabilidades y la responsabilidad es un proceso de iniciar y cómo se hace, por ejemplo, ponerse los zapatos y cómo termina el ponerse los zapatos. La responsabilidad es que cuando tu hijo se meta a bañar, meta su toalla, su ropa, se seque el cuerpo, se encreme el cuerpo, se ponga su pijama, sus chanclas, la toalla mojada la ponga en algún lugar, su ropa sucia la ponga en un lugar. A todo este proceso me refiero y eso es autonomía y los niños necesitan saber dónde están las cosas, necesitan pensar, necesitan equivocarse para poder mejorar en estos procesos y saltar a otro nivel con responsabilidades o con actividades un tanto más complejas que deberían ir acorde al desarrollo de cada niño. Así que te lo voy a dejar de tarea para que tú revises qué tanto permiso le estás dejando a tu hijo de ser autónomo. ¿Ok?
Ahora, ¿cómo podemos ayudar a los niños a hacer las tareas? ¿Ok? Primeramente, como adulto, siéntate a revisar. Yo como adulto, de verdad, le estoy permitiendo a mi hijo hacer las tareas, que él la haga o yo la estoy haciendo. Y créanme que sí hay papás que les hacen las tareas. Y de hecho yo he visto muchos videos aquí que parecen como muy graciosos, donde incluso las mamás usan la mano izquierda para escribir, para que se note que pues el niño hizo la tarea. Cuando yo platico con maestras, ellas dicen, yo sé qué niño hizo la tarea y yo sé qué niño hizo mamá le hizo la tarea, aunque aquí diga que el niño la hizo, ¿ok? Y lo saben porque cuando llegan a la escuela, muchas maestras de escuelas lo que hacen es como repasar un poco lo que hicieron de tarea, porque realmente la tarea tiene un porqué. La tarea es un refuerzo, perdón, de lo que los niños hacen en la escuela. O sea, los niños aprendieron allá en la escuela y se lo llevan a casa para que lo puedan recordar, para que lo puedan reforzar, no se les olvide el tema, mañana lo vuelven otra vez quizás repasar para poder pasar a un siguiente tema. Entonces, si tu hijo no refuerza lo aprendido o tú notas que en ese tema tu hijo no lo entendió, pues como decimos en México, se va a llevar arrastrando estas dudas y no va a poder avanzar al siguiente tema o le va a costar trabajo y va a llevar como un acúmulo de aprendizaje de cosas que no entiende. Y no hablemos de matemáticas, ¿ok? O quizá a lo mejor de historia, donde de repente puede sentirse un tanto confundido, etcétera, ¿ok? O inglés. Ok, entonces es importante que tú como papá, punto número uno, te des cuenta que los papás ayudamos a los niños, pero no les hacemos la tarea, ¿ok? Ayudar es que yo me siento contigo, voy leyendo las indicaciones, te acompaño, voy midiendo los tiempos. De repente a veces en las escuelas dejan como una hoja de libro, pero la hoja tiene como 3 apartados y los 3 apartados se trabajan diferentes. Quizá a lo mejor en el punto 1 dice que hay que leer la lectura anterior, habrá que leer la lectura anterior y después habrá que leer, responder, perdón, las respuestas. Quizá esto es con lápiz. Después quizá el apartado siguiente es ahora vamos a dibujar. Y el apartado tercero, quizá a lo mejor es vamos a ver un video en YouTube porque mañana lo vamos a comentar en clase. A esto me refiero, acompañar a los niños, sentarlos, a darles indicaciones y a que ellos puedan entender lo que están haciendo. Porque no solamente es hacer la tarea por cumplirla, sino que los niños otra vez vayan enriqueciéndose con todo el aprendizaje, que es la lectura, escribir, la capacidad de procesar, otra vez el proceso completo como sacar la mochila, los libros, ordenar aquí, trabajar el momento de trabajar y después recoger y después poner la mochila en su lugar y cuando lleguen a la escuela otra vez sacar el cuaderno, porque de hecho yo les he platicado mucho que yo voy a las escuelas, a las escuelas a observar a los niños cómo están trabajando y de ahí partir para observar a los niños para poder trabajar en consulta. Y créanme que hay niños que no saben cómo sacar un cuaderno de su mochila. Sacan las cosas en la mesa banco y no saben ni siquiera ordenar aquí. Entonces ponen el libro, por ejemplo, los grandes del celular, la botella de agua, el lápiz, un borrador, etcétera, y es un caos porque todo se les cae. ¿Ok? Entonces, eso se puede aprender en casa y parece algo muy sencillo, algo que no tiene ningún significado, pero la verdad es que esto les quita tiempo a los niños y distrae al resto del grupo. El mismo niño se está distrayendo y se frustra mucho porque no puede trabajar. Y no hablemos de un niño que tiene condición. ¿Ok? Entonces, el hacer la tarea en casa sí tiene un aprendizaje, sí tiene un porqué y vamos empezando con ayudar versus hacer la tarea nosotros como adultos. ¿Ok? El punto número 2 es importante que, aquí sí me voy a detener. Es importante la calidad de lo que tú como papá o como adulto estás ofreciendo. Me refiero, por ejemplo, la calidad de apoyo. Me refiero con la calidad de apoyo es si yo como adulto, para empezar, estoy de buen humor. O quizá a lo mejor como yo ya sé que esto es un momento caótico, ya me empecé a poner de mal humor como adulto. ¿Ok? Y si tú estás de mal humor, papá, déjame decirte que ya contagiaste a tu hijo y entonces ahora tu hijo está de mal humor. Y entonces ahora resulta que lo tienes que traer para sentarlo y obligarlo a que se siente a hacer la tarea. Y ya desde ahí, pues no estamos empezando muy bien, ¿ok? Ahora, si yo no estoy paciente, yo te diría que como papá, mejor no le ayudes a hacer la tarea, ¿ok? Para empezar, ¿dónde están haciendo la tarea?
Sé honesto, la están haciendo en el carro, de repente a veces se sientan rapidito y la hacen a la orilla de la cama, la hacen 10 minutitos antes de ir a dormir, o incluso alguna vez me llevó a consulta a una niña que mamá estaba tan agotada de este momento de hacer la tarea, que lo que ella hacía es que en cuanto la niña se metía al carro, la niña tenía que sacar su cuaderno y empezar a hacer la tarea. Y la mamá decía, si tú no la terminas antes de que te bajes del carro, lo siento mucho, llegas a la casa y la sigues haciendo y no vas a poder comer hasta que termines de hacer la tarea. Y todo esto era un caos. Entonces, a veces la tarea, cuando tú revisas, ahí dices, híjole, la tarea realmente era algo bien cortito de 10, 15 minutos. Bueno, a veces este momento de 10, 15 minutos se volvía en un momento, incluso en consulta sucedido, hasta de 4 horas para hacer la tarea. Y esto de verdad es un caos y un desgaste. ¿Por qué? Si revisas, tu hijo quizá llegue entre 1, 2, 3 de la tarde y llevarte 4 horas para hacer la tarea. ¿En qué momento se va a bañar? ¿En qué momento va a jugar? ¿En qué momento tú como adulto vas a descansar también de la rutina? ¿En qué momento se van a preparar para ir a dormir? Y la verdad es que al final del día va a ser una situación muy agotadora. Entonces, para empezar, yo te decía, o sea, ¿cómo es la calidad del apoyo que estás ofreciendo? ¿Cómo está tu paciencia también? ¿Ok? El material, ya lo platicábamos, o sea, es el material completo, me refiero que trajo los cuadernos, trajo los libros. Si no los trajo, de verdad es que, no sé, a mí me ha pasado como mamá que algún par de veces busco y les pregunto a las mamás en WhatsApp, en el grupo donde estamos, que ellas muy amablemente me sacan una copia, yo la imprimo, la lleva a mi hijo y al siguiente día la pegamos. Y eso se lo permito a mi hijo 1 o 2 veces después. Es cierto, y hay una consecuencia donde yo como mamá te puedo ayudar, pero yo no puedo resolver por ti todo. Entonces, si no traes tu tarea, pues lo siento mucho, mañana la consecuencia será que le puedas tú explicar al maestro por qué no llevas la tarea. En esta parte también, porque esta es parte de la autonomía y de enfrentarlos a una situación real de consecuencias. Y no es un castigo. Los niños en consulta a veces confunden las consecuencias con el castigo y no son lo mismo. La consecuencia es el resultado de la decisión que tú tomaste y que puedas tú resolverla. Y es exponerlo, yo te decía, la situación, que sienta pues sí, quizá un poco de pena, que sienta pues quizá un poquito de presión, que la maestra le pues puede preguntarle por qué no la trajiste. Hay maestros, perdón, que incluso pues se lleva la tarea del día de hoy, no la trajo, pues entonces se la acumulo del día de mañana. Y nos ha pasado, de repente a veces mi hijo deja la agenda, deja el cuaderno y entonces pues otra vez, a veces mi hijo no se pone muy feliz. A veces hay escuelas, mi hijo tiene lectura casi todos los días. Y a veces cuando tiene examen les piden trabajos y proyectos, tareas, perdón, lecturas muy anticipadas una semana antes y claro, más la tarea, claro que es una semana quizá un tanto pesada y mi hijo se llega a frustrar, ¿ok? Pero es una semana pues muy de vez en cuando porque los exámenes pues también son muy espaciados, ¿ok? Pero aquí es con qué calidad de apoyo tú estás dando. Ahora, hay escuelas también, por ejemplo, en las escuelas de mis hijos, por ejemplo, en una escuela, ellos llevaban todo el material en la escuela y todo lo dejaban allá. Y ellos de hecho no dejaban tareas, se traían el cuaderno por si no terminaban la actividad allá. Y eso también lo vemos en consulta. Si tú no dejas tu cuaderno allá, pues acá no te queda tanto tiempo para jugar. Digo, al final es tu decisión, termina allá y no traes cuadernos y te va a quedar todo el resto de la tarde para jugar, pero es tu decisión. Y de verdad que los niños lo acomodan cognitivamente, o sea, estos procesos que yo te decía y se dan cuenta, pues claro, ¿para qué voy a traer cuaderno si el tiempo de hacer trabajo ahí en la escuela? Pues claro, ¿ok? Ahora, yo te decía, hay escuelas que dejan todos los libros allá, incluyendo lápices, borradores, etcétera. Entonces, en casa yo te diría que tengas, hablando de material, un espacio donde hacer las tareas. Las tareas no se pueden hacer hoy en la cocina, no se pueden mañana hacer en la puntita, ahí en la orilla de la cama, no se pueden hacer en el carro, no se pueden hacer 10 minutos antes de ir a dormir, no puedes despertarlo para preguntarle qué fue lo que le dejaron de tarea, o sea, buscar un lápiz, tener un solo lápiz o no tengo lápiz y no hacer la tarea, etcétera. O sea, debes de tener un espacio y debes de prepararte con material.
Yo me refiero a revistas, por ejemplo, yo recuerdo cuando mi hija estaba aprendiendo a leer y escribir, en casa yo saqué una cajita y en esa caja compré sellitos para estimular a mi hija, motivarla, que su trabajo estaba bien hecho y poníamos sellitos. Incluso yo le ponía estrellitas. En casa hicimos una cajita o un botecito de lápices, aunque en la escuela tuviera ella el suyo, los colores, las tijeras, el pegamento, o sea, todo lo que tu hijo requiere para que no se esté levantando. ¿Ok? A eso me refiero en cuanto hablemos del material. También revisa si tú sientes que el momento de hacer la tarea es un caos porque eh, o sea, ¿en qué momento del día la estás haciendo? O sea, yo te decía ahorita a la mamá que ella prefería que la niña hiciera la tarea antes que comer. O sea, de verdad es que aquí, si tú me preguntas el orden de hacer la tarea como profesional de salud mental, te voy a decir, lo indicado sería que tu hijo cuando llegue a la escuela le des unos 10, 15 minutos a que tu hijo pueda esparcirse, disfrutar, descansar, jugar es necesario para los niños. No ver el aparato, descansar, ¿ok? Disfrutar. Y eso mismo sucede hablando de aparato, que antes de ir a la escuela, por favor, en las mañanas, no les prendan la televisión a los niños, no les prendan los aparatos. Hay papás que prefieren la música en el carro, en la casa, mientras están cambiando, súper bien, ¿ok? Pero no les dejen nada de aparatos prendidos porque esto otra vez cuando los niños se despiertan, traen la mente limpia y están depositando estímulos otra vez en la cabeza, que cuando los niños se van a la escuela, pues van a llegar como medios pasmados sin entender lo que está sucediendo mucho. Entonces, déjenlos que traigan otra vez la mente limpia para que lleguen a recibir pues todo el conocimiento de la escuela. Entonces, es lo mismo, o sea, si hablamos de momentos, cuando lleguen de la escuela, por favor, déjenlos que jueguen un ratito, que vayan y se dispersen. Después ya, ahora sí les avisamos de manera anticipada, nos vemos en 10 minutos, es lo que, de hecho, es lo que yo hago en casa. Nos sentamos, por ejemplo, yo llego y metemos el carro y yo les digo a mis hijos vayan bajando sus cosas mientras yo voy preparando los alimentos o preparando la mesa, les doy 10 minutos y en 10 minutos nos vemos aquí abajo para comer. ¿Ok? Y después ya ellos van y incluso a veces mi hija con el tiempo de calor llega rapidito en esos 10 minutos y se mete a bañar rapidito y baja. Mi hijo avienta la mochila y se pone a jugar y digo avienta la mochila porque lo que quieren, lo que yo les digo ahorita es descanso, desahogarse. Después se lavan sus manitas, se sientan en la mesa, hacemos tiempo de calidad, platicamos de cómo nos fue en el día, quizá unos 30 minutos si me parece exagerado el tiempo como para comer. Eh, Platicamos y todo, terminamos y cada uno recoge o montamos la mesa. De hecho, a veces mi hijo, él termina y como ya tiene hambre, él baja y me ayuda a poner los manteles, a sacar platos, etcétera. Y después ya empezamos a limpiar la mesa, a ordenarla y entonces ahora sí empezamos con responsabilidades. Habrá, y aquí te lo voy a dejar para que a tu libre albedrío o tu dinámica en casa, a lo mejor tú dices, bueno, en cuanto nosotros terminamos de comer, quizá a lo mejor es tiempo de hacer la tarea, quizá a lo mejor es tiempo de bañarnos, quizá a lo mejor es tiempo de que pues tenemos que ir a la clase del ballet. Actúa, el punto aquí es acomoda tus tiempos, pero no dejes la tarea que sea un momento donde estamos como que, como si fuera una pieza de salero que la estamos acomodando ahí donde quepa. No. De hecho, yo ahorita les dije, tal vez terminamos de comer y nos vamos al ballet. El ballet quiere decir que tiene un momento y una hora, o sea, un día y una hora. Bueno, la tarea hagan lo mismo. Si la tarea ustedes han decidido que la tarea se hace en el carro, que no es lo mejor, pero es para lo que alcanza, está bien que la tarea sea ese momento en el carro, pero que sea todos los días. Ahora, a lo mejor no tiene ballet todos los días. Bueno, los días del ballet vamos a hacer la tarea en el carro, ¿ok? O la tarea quizá para comer, si eran 20, 30 minutos, pues quizá a lo mejor le vamos a quitar 10 y vamos a usar 10 minutitos para adelantar un poquito de la tarea. ¿Ok? A eso me refiero, a ponerle orden. Porque mucho de lo que yo veo en la consulta es que la tarea no tiene un momento del día. Y para ese momento ya lo estamos haciendo mal, ¿ok? Porque quizá a lo mejor estás obligando a tu hijo a que haga la tarea y no ha comido. Quizá viene tu hijo de tantas horas de la escuela y sentarse a hacer la tarea y tu hijo no ha jugado y el juego es indispensable para el desarrollo de un niño. Entonces yo les diría, déjenlos jugar, por favor que coman antes de hacer la tarea, no les prendan el aparato, por favor, antes de hacer la tarea ni durante el tiempo de comer. Entonces, ya que hicieron la tarea, ahora sí por la tarde, permítanles un ratito que vean el aparato, ¿ok? Un ratito.
¿ok? Algo que no deben hacer los niños la tarea, por supuesto, antes de irse a dormir. O sea, no lo dejen, aunque si sus niños se van a dormir a las 10 de la noche, y estoy exagerando, es que dejan la tarea para las 9, las 9:30. Porque ahí, claro que hasta papá va a entrar en caos y a esa hora, honestamente, como papá y como mamá, ya estamos muy cansados, muy agotados, y es cuando empezamos a pegar de gritos. Ok, yo no sé ustedes, pero yo como mamá a las 6 de la tarde ya se empiezan a acabar las fichas de mi paciencia, mí como ser humano, porque si yo empecé temprano, estoy quizá muy agotada, estoy cansada, estresada, y no hablemos si ya es jueves o ya es viernes, porque yo por ahí del miércoles o jueves, yo ya estoy perdiendo la paciencia, aunque sean las 10 de la mañana, para mí, si he tenido una semana muy pesada. Y no hablemos, por ejemplo, ahorita que en Tijuana está haciendo muchísimo calor, bueno, ni siquiera podemos dormir. Entonces, imagínate todas estas situaciones que pasan afuera y que se suman al momento de hacer la tarea, y que eso puede ser como que el tapón que desató una furia o un desastre en casa, un caos. ¿Ok? Entonces yo les hablaba de la paciencia, la calidad del apoyo, el material, el momento del día en que estamos dejando la tarea, que los niños por favor coman, y que los niños vayan a jugar sí o sí, no aparatos, sino jugar de manera que se acuesten en el suelo o que se aburran un ratito, que descansen, ¿ok? Ahora, junto con esta calidad de tiempo de apoyo, yo les estoy hablando de que la tarea es un tiempo de calidad. Ya platicábamos este momento agradable donde pasamos con nuestros niños también. La verdad es que el tiempo de hacer la tarea con nuestros niños es un modo de que nuestros niños aprenden, porque aprenden a resolver situaciones, aprenden incluso a veces que, por ejemplo, a veces pasa que yo como adulto tuve un mal día, pero voy a sentarme a hacer la tarea del niño, la tarea con el niño, perdón. A veces pasa que quizá antes de sentarnos a hacer la tarea, de repente yo con mi hijo tuve alguna discusión, y mi hijo lo que entiende es que si tú como adulto te enojas, ya no me quieres o no quieres estar conmigo. Y el momento de hacer la tarea es un momento para volvernos a vincular, incluso que tu hijo sepa que aunque nos hayamos enojado, tú no me dejas de querer, y que lo que es importante para mí como hacer la tarea, pues tú me das esa importancia, y a lo mejor este es el momento de prioridad para hacer la tarea, y nuestra rutina continúa, y el niño se siente querido, se siente seguro y quiere cooperar para poder hacer la tarea. De verdad es que el momento de sentarnos a hacer la tarea tiene mucho aprendizaje. ¿Ok? Otra también que tú debes de considerar para sentarte a hacer tu tarea, la tarea con tu hijo, perdón, es que tú revises qué habilidades tiene tu hijo en cuanto las inteligencias múltiples de las que tanto yo les he hablado. Las inteligencias no son más que las habilidades que tenemos, y todas las personas tenemos una o dos donde brillamos, y es cierto, hay otras donde es un mínimo. Me refiero, si van a sentarse a hacer tarea de matemáticas y tú sufres porque tu hijo para las matemáticas le cuesta, es muy probable que tu hijo tal vez no tenga habilidades en matemáticas. ¿Ok? Y creo que es esa parte donde los padres nos frustramos, porque a veces para nosotros como adultos se nos hace algo muy obvio sumar uno más dos, pero para tu hijo pequeño le va a costar. No hablemos de un niño que tiene una condición, o que tu hijo tiene habilidades, pues no sé, de baile, pero no precisamente de matemáticas. Y no te estoy diciendo que abandones las matemáticas porque tu hijo no tiene esa habilidad. Aquí hago un paréntesis, yo siempre les he dicho a los padres que donde tu hijo no tiene las habilidades, busques donde tu hijo brilla. Si tu hijo es un gran bailarín, mételo a clases de baile. Si tu hijo es muy bueno pintando, mételo a clases de arte. Cuando tu hijo se siente seguro y sabe que brilla porque es muy bueno bailando, esa autoestima la va a tomar para matemáticas, y entonces matemáticas se le va a facilitar mucho mejor. Ahora, si me permites, bueno, para matemáticas, tocar un instrumento ayuda mucho en la parte cognitiva. Escuchar el sonido, acomodar, todo esto va de la mano también un tanto y le permite desarrollar las matemáticas. ¿Ok? Revisa qué habilidades tiene tu hijo, que quizá a lo mejor ahí es donde nos estamos dando jalones de cabello. ¿Ok? Y de ahí viene de estas habilidades que haya, y revísalo para ti. Hay personas que disfrutan mucho de hacer matemáticas, hay niños que disfrutan más de la historia, disfrutan más de español, de naturaleza, etcétera. Eso está muy enfocado a nuestras habilidades. Y la otra también revisa cuál es el modo de aprendizaje de tu hijo. Me refiero que si tú tienes un niño, y aquí son tres modos: el que es visual, el que es auditivo y el que es kinestésico, quiere decir el que anda en movimiento.
Que a lo mejor tú tienes un hijo que quiere andar en movimiento porque así es su cuerpo, no puede estar quieto y no precisamente porque sea inquieto, sino porque son niños que necesitan moverse. Y quizá tú quieres que esté sentado. Tal vez tienes un niño visual y pues tú nada más le estás hablando. Por ejemplo, hablemos del dictado. Entonces, un niño visual necesita ver escrito en una pizarra, en una pantalla, en un cuaderno, para poderse guiar. Y si tú le estás hablando porque tal vez tú eres auditivo, pues entonces ahí estamos chocando. ¿Ok? Entonces, si tu hijo es auditivo, quizá a lo mejor a él sí le puedes hablar. Incluso, a lo mejor estoy hablando ahorita, se me ocurren las tablas de multiplicar con un video donde se pueden bailar para los kinestésicos, donde se pueden cantar quizá a lo mejor sí, para kinestésicos, el video visual, escucharlo, etcétera. Aquí nada más revisa tu hijo cómo es su aprendizaje para que también de ahí puedas partir. ¿Ok? El punto número 3, papá, primero vamos viendo, ordena las actividades y administra el tiempo, que era lo que yo te platicaba. Quizá a lo mejor llegas a casa y a veces comemos, a veces hacemos la tarea, a veces nos bañamos, a veces nos vamos a dormir, a veces hacemos otras cosas, pero el caso es que en casa no hay orden en cuanto a actividades. Y esto veo que es algo muy común en la consulta. De hecho, todos los padres que llegan conmigo, ese es el primer punto que reestructuramos. Hay padres que incluso dicen, pues medio yo tenía como una estructura, pero no tenía de idea de que era tan importante seguir un orden, una rutina como tal. Y creo que es por ahí donde puede haber como un hueco enorme al momento de sentarnos a hacer la tarea, ¿ok? Que no hay un momento del día. Con el momento del día me refiero que tú digas todos los días a las 5 de la tarde nos sentamos a hacer la tarea, ¿ok? Los niños con el tiempo se van a dar cuenta que sábado y domingo no hay tarea. Pues no, digo, hay niños que tienen la fortuna de no hacer tarea en fin de semana, ¿ok? Hay otros que sí, bueno, quizá a lo mejor el fin de semana la recorremos a las 10 de la mañana antes de irnos a la calle. O a lo mejor el viernes le invertimos un poquito más de tiempo para disfrutar el sábado, ¿ok? Pero aquí el punto es que tú acomodes el momento de hacer la tarea entre las actividades del día. Y ese sería un punto muy importante, ¿ok? Otra también, el punto número 4, es que si combines la tarea como una responsabilidad y que revises qué responsabilidades tiene tu hijo. Ya lo platicábamos al principio, es decir, la autonomía, ¿ok? Tal vez tú estás insistiendo mucho en que tu hijo no se quiere sentar a hacer la tarea, pero tu hijo nunca recoge sus zapatos, ¿ok? Se mete a bañar y mamá es quien lo baña. Sus juguetes, tú eres quien lo recoge, pero quieres que tu hijo se siente a hacer la tarea. Quieres que tu hijo acomode la mochila en su lugar, pero tu hijo pues se mete a bañar y deja la ropa sucia toda tirada. ¿Ok? Aquí es mi tarea para ti como papá va a ser que tú ordenes el día de hoy una rutina para la escuela. Ya ahorita, por ejemplo, en México estamos en martes, es nuestro último martes de vacaciones, mañana es miércoles, el último miércoles de vacaciones, porque el lunes ya entran lo que es kinder, primaria y secundaria a la escuela, el 1 de septiembre. Y yo, mi recomendación es que ya, por favor, papá, desde ya días pasados, por favor, pegues el horario de dormir de tu hijo lo más parecido a la escuela. O sea, ahorita ya si tu hijo se iba a dormir en tiempo de escuela a 8 o 9 de la noche, tu hijo hoy martes se tiene que dormir 8 o 9 de la noche para que pueda levantarse gustoso el día lunes y que así le vaya toda la semana del día de clases. ¿Ok? Y junto con eso, ve decidiendo en qué momento van a hacer la tarea, qué es lo que van a hacer cuando lleguen de la escuela, si van a comer, si tu hijo va a descansar, si va a jugar, ya dijimos que aparatos no, hasta después de hacer la tarea, etcétera, ¿ok? Entonces ve ordenando tarea, en qué momento le vas a dar y ve dando responsabilidades. Responsabilidades me refiero que sea una regla en casa que se lave los dientes porque es su boquita. ¿Ok? Sí es cierto, tú le das una pasadita al final, eso es muy cierto, que tu hijo responsabilidad recoja su ropa sucia, que tu hijo recoja su plato, que tu hijo te ayude a montar la mesa, que tu hijo te ayude a lavar los trastes, que salgan juntos a regar las plantas. Esas son responsabilidades y me encantan las responsabilidades y las trabajamos en consulta mucho porque cuando tu hijo está ocupado haciendo responsabilidades, tu hijo no le alcanza mucho para ver el aparato. Y eso es muy bueno. No está prohibido, pero hay otras cosas donde tu hijo puede aprender mucho mejor. ¿Ok? Otra es que revises el tiempo de tarea. Me refiero a que ya una vez que decidiste que la tarea en esta casa se va a hacer a las 5 de la tarde, por poner un ejemplo, es que con la tarea tenemos un espacio, ¿ok? A lo mejor no me había dado cuenta que sí es cierto, lo hacemos en cualquier lugar.
Ahora, yo no estoy diciendo que esté prohibido hacerla en la sala, ¿ok? Nada más que la televisión esté apagada, busca un lugar seguro donde tu hijo se pueda recargar, porque si estamos sentados, tu hijo no va a poderse recargar y eso lo va a distraer o lo va a poder frustrar porque no puede escribir. Pero a lo mejor en la sala tienes una sillita pequeña, entonces siéntate con él y que ese sea su momento. Quitan todas las distracciones, juguetes, celulares, que anden los niños corriendo, etcétera. Ahora, yo te estoy hablando pensando que tienes un niño, pero a lo mejor tienes dos, tres, que ese sea el momento de todos hay que limpiar la mesa y nos sentamos a hacer la tarea. ¿Ok? Busquen ahora. No sé, se me ocurre, por ejemplo, nosotros ahorita que estamos en pleno verano con mucho calor allá afuera, de repente a lo mejor en la tarde nos salimos un poco al patio, limpiamos una mesa, la sacamos, no lo sé, o nos sentamos, ponemos un tapete y nos sentamos a hacer tarea. Puede ser también algo muy divertido. La tarea no tiene por qué ser aburrida, no tenemos por qué estar dando gritos. Es donde yo te decía que cuando los padres buscamos momentos, de verdad que los niños quieren cooperar. Y hay momentos para hacer la tarea que puede ser muy divertido. De hecho, si tú asignas a la tarea, no sé, unos 20 minutos, pero tú buscas que esto sea muy divertido, que pasemos mucho tiempo juntos, los niños no van a mirar el reloj y te prometo que los niños no van a quererse ir o van a quererse seguir de corrida porque quieren estar contigo y quieren estar disfrutando este tiempo. ¿Ok? Otro punto también, el punto número 6 es, ya una vez que están durante el proceso haciendo la tarea, yo te decía que durante el proceso es que tú tengas paciencia, que le puedas explicar a tu hijo. De hecho, si hay tareas donde tú dices yo no le entiendo, porque también yo como mamá a veces ya no recuerdo ese tema o no lo había yo visto o son temas nuevos incluso para mí, yo voy y me informo y le digo a mi hijo, a ver, vamos a ver qué te dejaron de tarea. Si yo necesito ayuda, yo como adulto, voy, ahora sí que busco tutoriales de YouTube, a lo mejor me busco en el Google también para poderme informar o para poderme recordar, o a veces por ejemplo, no sé, me pasa con el dictado de inglés que de repente con alguna letra en particular y a veces de repente yo como adulto me bloqueo, yo voy y busco algunas imágenes también en internet para refrescarme y entonces ahora sí, ¿ok? Todo esto prevénlo, ¿ok? Y se vale que tú como papá también a veces digas, no lo sé, vamos a esperar a papá que es ingeniero y muy bueno en matemáticas, que papá se encargue de las tareas de matemáticas. A mí me pasa mucho también que a veces con el inglés no es muy mi fuerte. Mi hija súper bien, ella, no te preocupes mamá, yo le ayudo con mi hermano. A veces me toca también ir a trabajar y entonces yo le pido a mi hija que por favor hoy le ayude a su hermano a hacer la tarea, que por favor lo acompañe en su lectura. Y me pasó, por ejemplo, que mi hija que ahorita tiene 13, en la lectura hay que firmar y hay que escribir el nombre del libro o el nombre de la lectura que mi hijo leyó y mi hija, ella lo acompañó y ella le puso la firma. Yo le dije a mi hija, tú le pones la firma y mi hija, ¿estás segura mamá? Sí, tú ponla mi amor, yo confío en ti. Y al siguiente día mi hijo no se la tomaron en cuenta porque pues pareciera que su hermana hizo trampa, ¿no? Porque pues una firma de una niña de 13 años. Entonces yo mandé una notita, yo le dije, mi hija lo acompañó y pues claro que yo lo revisé y por favor, ¿ok? Y la maestra se disculpó y entonces un par de veces en el ciclo mi hija me ayudó a hacer esto porque a mí mi horario de trabajo, esos 2 días se me cruzaron con el tiempo para estar con mi hijo. ¿Ok? Pero esto aquí el punto es que tú también puedas acomodarte tranquila, ya organizaste tu rutina, tu mesa de trabajo, el material, etcétera, y que tú puedas trabajarlo, ¿ok? Ahora, ya terminamos de hacer la tarea, ahora sí, el cierre del momento. No se trata de que el niño salga corriendo porque a veces nos pasa, que a veces dices, bueno, ya fue un gran momento, quizás muy desgastante, ya, vete, yo aquí recojo. Yo te diría que de preferencia no, ¿ok? Quizá una que otra vez que tú sientes que sí fue un momento de mucha tensión, que sean muy, muy, muy poquitas veces, ¿ok? Lo ideal sería, otra vez hablando de procesos, que lo que empieza trae la mochila, vamos a sacar el material. ¿Ok? Y cuando ya termina, otra vez trae la mochila y vamos a guardar y vamos a poner todo en su lugar, porque estás generando buenos hábitos. De hecho, yo en semanas pasadas les he platicado que yo aquí en casa, yo puse, por ejemplo, una zona en casa, hacemos la tarea en la mesa donde nos sentamos a comer, terminamos de comer, limpiamos, ordenamos y ahí es donde nos sentamos, porque pues sacamos lápices y todo. Ahí es donde yo la hago con mi hijo de 8 años, mi hija mayor de 13 ya tiene su habitación, en su habitación ella tiene su propio escritorio y ahora sí que tiene todo su material
material y yo a ella no necesito decirle que haga tareas porque ella las hace. Y en la escuela les ponen participación y yo me doy cuenta que la hizo o no la hizo porque nos mandan una hoja de Excel con todas las tareas y cómo mi hija va participando, cumpliendo a trabajos ahí en la escuela, etcétera, y ahí es donde me doy cuenta y al final pues son sus calificaciones. Y ahorita ya hablamos de que las calificaciones ya con mi hija mayor ya son importantes porque ya en la secundaria al final ella va a tener un promedio y ese promedio le va a ayudar a que ella pueda entrar a la preparatoria que ella quiere. Entonces puede sacarse a lo mejor un 10, estoy inventando en su examen de ingreso para la preparatoria, pero si su evaluación, si su promedio final más bien de la secundaria es muy bajo, le digo, no vas a entrar. Y las tareas importan, sí importan, y tu participación importa, sí, y que las tareas, por supuesto, estén bien hechas, porque esto es parte de las responsabilidades que ya platicábamos. ¿Ok? Entonces, es importante ya una vez que cerraron la tarea, ya se terminó el tiempo, ahora sí todo a recoger y todo en su lugar. Y es donde yo les platicaba que yo hice en casa un lugarcito, un rinconcito que yo tengo en las escaleras, donde les puse un espejo para que ahí mis hijos se puedan ver cuando ya vamos de salida y se puedan ver en el espejo, pues, cómo van peinados, vestidos, etcétera. Les puse un perchero tal cual, un perchero como tal, y ahí colgamos las chamarras. Les puse una banca para que ahí se sienten, ahí acomodamos diccionario, los libros que no se llevan a la escuela, zapatos, ahí van los zapatos escolares y las mochilas ahí descansan. Y todo lo que es escolar allá está. De hecho, ahorita que estoy forrando útiles, los útiles no me los han dado todavía, pero yo ya compré material como lápices, carpetas, marcadores, etcétera. Y de hecho, anoche yo estaba etiquetándolos y ya que terminé, todo se pasó para allá. Todo lo escolar, ahí lo vamos a encontrar. Y en casa también tengo una cajita donde en la caja he comprado foamy de colores, cartulinas, en casa siempre hay tijeras, siempre hay pegamento, etcétera. Aparte de que a mí me gustan las manualidades, entonces aparte tengo cortadores, tengo una pistola de silicón con silicón, tengo plumones, crayolas, tengo acuarelas, acrílicos, etcétera, porque mi hija la mayor es la que más hace maquetas. Entonces nos hemos pasado a veces 9 de la noche y seguimos haciendo maquetas, pero tenemos el material. Yo te diría que vayas de repente teniendo una cajita así para que no te sorprenda tu hijo a las 10 de la noche con una cartulina, y digo a las 10 de la noche porque a veces pues, se nos pudo haber pasado, no leímos, llegamos tarde del trabajo, etcétera. ¿Ok? Ya casi para terminar, cuando la tarea, por favor, no la dejes para el tiempo de dormir, ¿ok? Como hay niños que no les encanta hacer la tarea porque pues el momento de hacer tarea es un caos, hay niños que les encanta hacer su tarea y que son muy responsables. Hay niños en consulta que de hecho también puede ser para ellos una razón de consulta estar preocupados porque no se hacen las tareas. Y en consulta hace unos días yo platicaba con una de las niñas en consulta ya grande y ella entró conmigo sola, su mamá estaba esperando afuera y ella está trabajando en la preocupación. Y platicábamos, platícame ahorita cuál es tu preocupación. Y lo primero que ella dijo, a mí me preocupa mucho que ya vamos a entrar a la escuela y mi mamá no me ha comprado el material. Se tiene que etiquetar y pues como no hay material no se ha etiquetado y yo me siento preocupada por eso porque ya vamos a entrar a la escuela y yo no veo claro. Después ya entra la mamá y entonces le compartimos la preocupación de la niña y la mamá dijo, ay, es que el material no lo compro yo, lo pago en la escuela y la escuela me entrega el material y me da tiempo para forrar, pero Mónica, yo tengo todos los tiempos medidos y bajo control. Y entonces la mamá le dijo, pero ha sido como otros años. Y la niña le dijo, bueno, es que yo no sabía, porque la niña otra vez ve como niña, ella ve visualmente y claro, aquí está el material. Claro, no tengo de qué me preocuparme, pero al estar viendo que quizá a lo mejor alrededor ya todo el mundo compró el material y yo no, la niña entonces empieza a entrar en caos. Y ya estamos hablando de ansiedad y preocupación para los niños, porque hay niños que de verdad se preocupan o están atentos a lo que está sucediendo y los adultos pensamos que eso quedó claro. Si es necesario hay que repetirlo, si es necesario hay que sentarnos con nuestros niños para que ellos sepan. Y eso yo se los he platicado todo el tiempo. Hay que anticipar a nuestros niños las cosas que van a suceder para que ellos no entren en caos y no estén preocupados y puedan resolver situaciones. ¿Ok? Ahora, junto yo les decía con el tiempo para dormir, no dejen la tarea para el final, acomoden un momento para dormir, para que ese momento de dormir los niños no se vayan con preocupaciones, ¿ok? No dejen la tarea para el final, no dejen la tarea, mi recomendación es que la tarea sea durante el día.
De preferencia durante el día después de llegar de clases. No la dejen de preferencia para la tarde-noche. Ahora, si a lo mejor papá y mamá trabajan y llega ese es horario de la tarde-noche, está bien. Lleguen, descansen otra vez 10, 15 minutos, siéntense a comer eh, y enseguida hagan la tarea. Y si enseguida hay que meterse a bañar y prepararse para dormir, eso está muy bien. Pero no lo dejen al final, que ustedes digan, bueno, llegamos, comimos, jugamos, salimos al parque, fuimos al ballet, le prendí el aparato, no sé, hicimos limpieza y dejamos la tarea para las 9 de la noche y se fue a dormir a las 10. No lo hagan, por favor, no dejen la tarea para ir a dormir, ¿ok? Que el momento para dormir incluya el bañarse, el cepillarse el pelo, el cenar, incluso jugar antes de irse a dormir sin aparatos, apagar aparatos unas 2 horas, mi recomendación, o hasta 3, y si puedes, quizá una media hora, una hora, si sientes que hay muy poquito pegado, ¿ok? Pero que los niños no se vayan a dormir con el aparato prendido. ¿Ok? Ya para finalizar, ahora, hay niños que están pasando por situaciones muy particulares en su dinámica de familia. ¿Qué quiere decir? Que hay niños que viven en dos casas. ¿Y qué quiere decir? Que a lo mejor mamá pues tiene una mesa para sentarse a hacer la tarea y a lo mejor con mamá sí hay momento, pero de repente yo veo en consulta que a veces hay papás que cualquier rincón es bueno, cualquier momento es bueno, o hay papás que ni siquiera se asoman para revisar las mochilas que hay tarea. O puede ser al revés, ¿ok? Entonces, aquí yo sé que hay dinámicas muy diferentes. Hay papás que de repente llegan a consulta y se jalan los cabellos porque dicen, Mónica, yo intento una rutina, pero el papá me sabotea y el papá no la lleva a cabo. Y entonces el niño no hace tarea justamente cuando se va de visita con el papá. ¿Ok? Aquí muy importante es que los papás como adultos, por favor, se organicen, se sincronicen y respeten por mucho la rutina. Ahora, hay papás que yo les digo, bueno, pues resulta que papá sí la hace, pero papá la hace en la sala. No, Mónica, es que tú dijiste que en la mesa porque hay mayor estabilidad, porque hay mayor orden. Bueno, sí, pero a lo mejor papá no tiene una mesa y a lo mejor con papá, pues a lo mejor papá tiene más disposición, no sé, a veces los papás son mucho más amables, menos gritos, etcétera, y a lo mejor los niños pues en la sala se sienten cómodos y rápido la hacen en menos de 10 minutos. Si papá la hace en la sala y le funciona, déjalo que lo haga en la sala. Al final de cuentas está haciendo la tarea. ¿Ok? Pero con mamá hay mucho más espacio. Súper bien, mamá, te felicito. También te está funcionando. Al final, papá y mamá por algo se separaron, son muy diferentes. Y si lo hacen de manera diferente, pero la tarea se está cumpliendo, súper bien. ¿Ok? Otra también es que a veces los niños están solos. En consulta hay niños que están solos. ¿Qué quiere decir? Que los papás trabajan, los niños se quedan solos un par de horas y los niños trabajan solos. Cuando es así, yo les digo a los papás, hazles una lista en una hojita de Excel, en una hoja de Word, en una cartulina y dibújales, si es posible, la dinámica, o sea, la rutina de los niños que van a hacer. O sea, explícales que cuando lleguen de la escuela, lo primero que hagan, punto 1, entren y se laven las manos. Punto 2, se quiten su uniforme. Punto 3, que se bajen a jugar un ratito. Punto 4, que a lo mejor bajen a comer. Yo te estoy hablando de niños grandes, a lo mejor de unos 12, 13 años, 15, adolescentes también, que ya se quedan solos y ellos llevan su rutina. ¿Ok? Déjales un listado de las actividades que deben de hacer. Y por supuesto, yo te diría que un adulto los esté monitoreando, que les esté llamando, que les esté haciendo videollamada, que les esté preguntando, etcétera. ¿Ok? De verdad que los niños, cuando ya tienen un hábito, ellos solitos, ellos te van a decir, mamá, cuando tú me dices que haga la tarea, yo ya saqué el cuaderno. Cuando tú me dices que haga la tarea, yo ya la hice. De verdad, créanme que cuando los adultos hacemos estas rutinas, los niños van haciendo hábitos y ellos solitos van resolviendo las situaciones. ¿Ok? A veces también pasa que con las tareas, en manera desesperada, los adultos amenazan y castigan. Y la verdad es que las amenazas y castigos no funcionan. Lo que sí funciona es que los niños los motives a que ellos quieran hacerlo. La motivación es de dos maneras. Una, la motivación es la motivación que viene de afuera, con amenazas y castigo. ¿Qué quiere decir? Que si no te sientas a hacer la tarea, no vas a ver el aparato. Quizá yo aquí positivamente, yo le diría con lenguaje positivo, sería más bien cuando termines de hacer la tarea, puedes ver el aparato. Cuando termines de hacer la tarea, puedes salir a jugar al patio. Cuando termines de hacer la tarea. Claro, hay un momento para hacer la tarea y con un momento me refiero si ustedes decidieron a las 5 de la tarde, la tarea a las 5:30 se debe de terminar. Pero si tú decides extender un poquito más porque no quieres hacerla, porque no quieres sacar el cuaderno, porque estás por ahí escondida abajo de la mesa, pues a lo mejor la tarea va a terminarse a las 5:50. Yo te recuerdo que a las 6 el aparato se apaga y así te van a quedar 10 minutos.
Déjalo que sienta tu hijo esa frustración. Y los niños aprenden a administrar el tiempo. Te lo prometo porque en consulta lo hemos hecho y aquí en casa como mamá también lo aplicamos. Y los niños, créeme que mi hijo de 8 años a veces no es el más con más disposición para hacer la tarea y otras veces que cuando yo antes de decirle ya está con el cuaderno abierto porque tienen administrado su tiempo y saben qué es lo que quieren hacer. ¿Ok? Te lo voy a dejar. Entonces, más bien la motivación, yo te decía, una es la que viene de afuera, premios y castigos, que tampoco los premios están muy bien para hacer la tarea porque son responsabilidades que se tienen que hacer y ya estamos haciendo hábitos de cosas que se tienen que hacer aunque no nos encante. De hecho, hay un capítulo de Bluey que no recuerdo cuál es, pero hay un capítulo de Bluey que hablan sobre las cosas que no siempre son divertidas, pero que se deben de hacer. ¿Ok? Por ejemplo, a veces yo le digo a mis hijos un ejemplo que yo les pongo muy burdo, no, a mí no me encanta lavar los trastes, pero imagínate si los dos trastes no se lavaran 2, 3 días, el acumulo, las bacterias, como leería, o sea, son cosas que se tienen que hacer, ¿ok? Y a mis hijos les queda claro, la tarea, yo no quiero decir que la tarea es mala, de hecho, si tú me preguntas a mí como ser humano, a mí la tarea como Mónica, el ser humano, a mí no me encanta, yo abogo que las tareas no las dejen en la escuela, ¿ok? Pero eso es mi pensar. Y no por eso significa que yo me voy a sentar con pesadez, con flojera, con poca tolerancia, poca paciencia, con desgano, con fastidio, a hacer la tarea con mis hijos, porque es la manera en la que ellos se van a sentar y la actitud ante responsabilidades. Y cuando ellos crezcan es lo que van a aprender. ¿Ok? Entonces, la otra motivación es la que viene de dentro, la que me hace sentir seguro, la que yo quiero hacer. Y esa motivación los niños la aprenden que son buenos haciendo cosas, haciendo responsabilidades. En consulta, los niños recogen zapatos, yo te decía, su uniforme, se meten a bañar, recogen sus juguetes, etcétera. Y los niños en consulta me ayudan a hacer muchas cosas. A veces aplicamos la terapia ocupacional y hay un niño, por ejemplo, hace unos días que yo le dije, vamos, ayúdame por favor a organizar todos los juegos de mesa porque ya están todos desorganizados, medios abiertos, medios chuecos, ahí medios mal acomodados. Y cuando queremos encontrar uno, no lo encontramos. Cuando lo queremos buscar, no lo encontramos. Él sacó todo y al principio como que no tenía tanta actitud y con él estoy trabajando la autonomía justamente. Bueno, después ya estaba todo bien ordenadito, incluso se puso a leer las cajas y vio para qué edades eran y entonces me las acomodó, me dejó huecos para que me cupieran más juegos y me dejó un espacio. Yo ya no había comprado juegos de mesa porque ya no me cabe. Bueno, él me dejó 2 huecos para 2 juegos de mesa que ahora tengo la tarea de llenar ese hueco. ¿Ok? Pero los niños quieren querer en la manera en la que los adultos tenemos actitud para estar con ellos y acompañarles justamente esas actividades que a veces no son muy divertidas. Pero cuando yo le digo, qué bueno eres, Luis, para hacerlo, mira, eres muy bueno ordenando cosas, oye, me ayudaste muchísimo, te lo agradezco, mira qué fácil encontramos. Incluso su postura es como de verdad, sí, verdad, porque si antes estaba así, incluso él mismo se levanta y la barbilla la levanta y digo, wow, es cierto, soy bueno para esto. Y después va a casa, mamá, yo le ayudé, ahora yo te ayudo a ordenar, etcétera. Eso es lo que queremos. Y los niños con este entusiasmo y esta motivación van a querer hacer cosas. A esa motivación es la que yo me refiero cuando es la motivación que viene de dentro. ¿Ok? Ahora sí, ya para terminar, otro punto también es la gestión emocional, ¿ok? O sea, ¿con qué actitud? Con amabilidad, con enojo, con fastidio estamos haciendo la tarea. Si yo por un momento ya me siento rebaseado, me siento frustrado. De hecho, en consulta tenemos el tapete de la calma y eso yo se los he platicado aquí, el rinconcito de la calma, las escaleras de la calma, donde voy, me tranquilizo y regreso, ¿ok? No necesitas incluso a veces separar al niño, sino que tú como adulto puedas respirar, sentarte, lo que yo te decía, que puedes enojarte, pero que tu hijo se siga sintiendo amado, que tu hijo aún cuando tuvieron una discusión, pues continuamos lo que estamos haciendo, pero yo te acompaño bien, etcétera. Entonces los niños van a querer hacer la tarea cuando tú les acompañas, cuando esto es armonioso. Los niños van a querer compartir el tiempo contigo cuando tú eres amable y les acompañas, aun cuando ellos se frustren, porque de verdad el hacer la tarea a veces para los niños es muy cansado, más cuando tienen clases extras y que tienen más de una, cuando a veces se quedan en horario extendido, cuando a veces tienes más de un hijo y también para ti es agotador, cuando sales a trabajar y llegar a casa en lugar de descansar a veces es como una carga extra también de trabajo. O sea, se entiende que eso también a veces es muy cansado independientemente de que sea el tiempo de calidad. Como adultos eso hay que reconocerlo. Pero aquí creo que lo que hace la diferencia es que nosotros como adultos, cómo decidimos pasar ese tiempo. Porque al final la tarea se va a hacer. Si tú eres un papá que tú dices, bueno, la tarea se tiene que hacer,
Tú decides si la hacemos con buen humor o la hacemos pegando de gritos. Pero pegando de gritos no vas a ganar mucho, no vas a lograr buenos hábitos, tu hijo va a estar, no va a querer cooperar y esto va a ser algo muy repetitivo. Y créeme que en consulta, el momento de hacer la tarea sí es una razón de consulta. Y los niños expresan, yo no quiero sentarme a hacer la tarea porque yo ya sé que mi mamá se va a poner enojada. Por eso la evito. Y mamá dice, yo ya sé que va a llegar el momento de hacer la tarea y que mi hijo no se quiere sentar y entonces yo le empiezo a gritar porque por más que intento, me tranquilo, no, no puedo, Mónica, y empezamos, ¿ok? Y esto aquí, de verdad, o sea, de verdad que eso ha sido razón de consulta consciente como inconsciente. Llegan por otros asuntos y el trasfondo es el momento de hacer la tarea. Entonces, ahora, ¿por qué es tan importante que busquemos un momento adecuado, que el momento de hacer la tarea sea armonioso? ¿Por qué es tan importante? La verdad es que yo no voy a garantizar que cuando tú haces tareas escolares tu hijo saque 10 en la escuela. Lo que sí te puedo decir es que tu hijo cuando hace la tarea de manera armoniosa se va a sentir mucho más seguro en la escuela. Va a tener mayor disposición para aprender, para participar. Va a ser un niño mucho más contento, va a manejar mejor su frustración, va a ser mucho más responsable, va a ser mucho más autónomo y en las clases no va a tener miedo a aprender temas nuevos. No va a tener problema a trabajar en equipo, a compartir, a verbalizar, a conocer incluso sus propias habilidades y sus propias áreas de oportunidad. Incluso cuando hablamos de escuchar, del manejo de estrés, todo esto se hace en un momento tan pequeño de hacer la tarea. Y es lo que tu hijo va a aprender, además de que estás generando buenos o malos hábitos, además de que estás sobreprotegiendo si le haces la tarea o le estás permitiendo autonomía si es que tú le das el permiso a tu hijo de hacer la tarea. ¿Ok? Así que voy a estar leyendo por acá sus comentarios porque ya veo que en psicología infantil y terapia de juego me están escribiendo mucho, pero aquí en la página a veces no me permite verlos, ay, todos. ¿Ok? Mm, híjole, me voy a acercar un poquito la pantalla porque ya saben que aquí veo 4 comentarios y no me da como la opción de... Vamos a ver por aquí. Híjole, veo aquí, dice Liz Castillos, buenos días, saludos desde Quintana Roo. Buenos días, Liz. Bienvenida. Anaí, buenos días. Cintia Yesenia, buen día. Bienvenidas por acá. Y Dania María Barrera dice, yo me frustro y me molesto mucho cuando le explico las tareas y no entienden. Revisa, y Dania, otra vez lo que platicábamos acerca de si... quizá a lo mejor dejaste ver la televisión, quizá a lo mejor los dejaste ir a jugar mucho tiempo, quizá a lo mejor están muy distraídos. Eh, si hablamos TDAH, son niños que se distraen demasiado, si de repente se la pasan jugando, si a lo mejor no han comido, si quizás están cansados. Por eso es tan importante que jueguen los niños antes de hacer la tarea, porque se desestresan. Y como se desestresan, pues tienen menor estrés al momento de hacer la tarea y pueden poner mucho más atención. ¿Ok? Entonces, ahora, a veces nos pasa también que nos frustramos porque acuérdense otra vez que lo que ellos están aprendiendo a esa edad es lo correcto para su cerebro, es lo que alcanza, ¿ok? Entonces, para mí, yo ahorita les puse un ejemplo pues muy sencillo de a lo mejor sumar 1 más 2. Los niños están empezando a hacer esos procesos que para ellos les está costando, entonces a veces nosotros les exigimos mucho, pero los niños no pueden porque están aprendiendo. O sea, de verdad es que ellos necesitan ir despacito con procesos y es donde nosotros nos frustramos. Entonces, yo te diría, por ejemplo, que si son matemáticas, pues busques un abaco. Por ejemplo, yo recuerdo cuando mi hija estaba aprendiendo a leer y escribir, usamos las tapitas de la leche, les puse las letras, o sea, tú puedes recordar pedazos de papel, una cartulina. De hecho, en la escuela de mis hijos les pidieron una caja donde en cartulina y enmicamos las letras y ellos hacían como un rompecabezas de palabras también. O sea, hacerlo divertido, visual, aunque yo sé que hay niños que son auditivos y kinestésicos, lo que platicábamos ahorita donde dices que ellos no entienden, eh, el que ello sea visual ayuda muchísimo, porque a veces el método tradicional quiere tener a los niños sentados, o sea, sentados me refiero que están sentados en su mesa banco, ponen un tema y se supone que los niños tienen que entender todo igual, y no es así. Entonces, tú que conoces mejor a tu hijo, ayúdale a que pueda comprender en casa, para que pueda poner atención y se sienta seguro al momento allá en la escuela.
¿Ok? Jessie Cruz dice, es que los peques se apropian de las cosas que frecuentemente viven. Así es. Y hábitos que hacemos, ¿no? Dice Oli Castellano, dice, ¿qué hacer cuando la docente le dijo que es muy lento y él suele repetir esa frase para sí mismo, aunque lo diga lo contrario? La docente fue despedida hace unos días, mi hijo es autista, quedó a la espera de su respuesta. Híjole, Oli, cuando trabajamos estas etiquetas con los niños, me ha pasado mucho que a veces los niños, incluso alguna vez me tocó una chiquita que dice, es que yo soy un desastre. Y eso fue lo que le dijeron, por ejemplo, en un campamento de verano. Esa fue una palabra nueva que dijo mamá, trajo a la casa y pues ahora ella es un desastre todo el tiempo. Por eso yo les decía que es tan importante que los adultos, como decimos las palabras, ¿no? Y me ha tocado mucho escuchar palabras que de los papás que a veces se desesperan y suelen decir, es que eres muy tonto, ¿ok? Bueno, vemos como al tonto un niño de 7 años que va aprendiendo a su ritmo versus yo que ya tengo más de 40 con una licenciatura y claro que me frustro, ¿ok? Aquí lo importante es mucha empatía para cuidadores, y me refiero si docentes y cuidadores para que están en guarderías, etcétera, que los niños son niños y van a su ritmo y son niños, entonces no van a aprender con la rapidez que tú tienes, no, porque tú eres un adulto. Entonces, aquí es reforzar, Oli, es reforzar. ¿Qué significa? No, ella dijo eso, pero se equivocó. Tú no eres lento. Yo siempre les digo a los niños, tú eres un niño. Y los niños aprenden de maneras diferentes y aprenden despacio. Y eso está muy bien. Lo que pasa es que los adultos nos equivocamos muchas veces. Y a veces los adultos nos estresamos y decimos palabras que no quisimos decir. Pero tú estás aprendiendo muy bien. Incluso a veces los padres suelen frustrarse mucho también porque los niños se equivocan. Y yo les digo a los niños, a los niños y a los papás, los niños no se equivocan, los niños aprenden. Nosotros como adultos aprendemos, pero también nos equivocamos. ¿Qué quiere decir? Que los adultos, aun cuando sabemos que eso no está bien, lo repetimos y sabemos que no está bien, pero los niños están explorando, los niños están aprendiendo, por eso ellos no se equivocan. Ahora, los niños aprenden y hay que practicar una y otra vez y eso es aprender. Y aun cuando no salió como querías, está bien porque sigues aprendiendo. Entonces, no trabajas lento, trabajas despacio, que es diferente, ¿ok? Y trabajas como un niño porque eres un niño. Ahora, aquí Oli hay que ayudarle a sacar sus otras habilidades, donde yo te decía que la autoestima va donde él brilla. Entonces tú trabajas quizá despacio porque eres un niño, pero acuérdate que tú también eres bueno en matemáticas, eres amable, eres ordenado, trabajas limpio. Entonces van los niños viendo todas esas otras aptitudes y otras habilidades que esas casi no las mencionamos. Los adultos siempre nos enfocamos en todo lo que los niños hacen mal o en todo lo que creemos que hacen mal y en todo lo negativo. Entonces, se te cayó, es que no sabías cómo agarrarlo, es que te dije, etcétera. Hacemos énfasis en que se cayó. Entonces, más bien hay que ayudarle a limpiar, hay que enseñarle cómo se limpia y hay que reforzarle y ayudarle y decirle, oye, lo estás haciendo muy bien, oye, qué bien te quedó limpio, etcétera. Y los niños se van sintiendo más cómodos. ¿Ok? Jessie, sobreestimulado, sí, cuando ven el aparato, etcétera. Sandra Moreno dice, ¿puedo compartir este video para que lo vean más familias? Claro que sí, Sandra, yo te platicaba que se quedan aquí en la plataforma, se quedan por 30 días, tú lo puedes compartir para que lo vean incluso más tarde. Si después de 30 días, incluso en lo que tú compartiste te parece que ya no está disponible, vete a YouTube y allá lo vas a encontrar, allá no los quitan. Aquí YouTube Facebook me los está moviendo después de 30 días por la cantidad del tiempo. Yo me he dado cuenta que videos como de 20 minutos, esos no se quitan, pero esos que tienen mucho más contenido sí se eliminan. Y la verdad es que no quiero sacrificar videos de 20 minutos para hablarles de algo muy rapidito, de algo que para profundizar, y digo profundizar de manera general en temas que son como van, como estos. La Unix dice, ¿se va a quedar grabado? Sí se queda aquí por 30 días, después ya se van a YouTube, allá los puedes encontrar ya de manera permanente. Lucy dice, muchas gracias por la información. A ti, Lucy, bienvenida. Eh, Muchísimas gracias, Grisela, que estás etiquetando a Nayeli, que tiene material muy bueno, te lo agradezco mucho. Paola Barbosa dice, mi hijo sale muy tarde del colegio, llega, se lava las manos, se cambia, comemos y ya después le da pereza hacer la tarea. Sí, es que es descansar, ¿ok? Lo que tú dijiste, llega, se lava las manos, se cambia, comemos.
Dale un ratito para jugar, para que se desestrese, porque lo que me estás platicando aquí es que llegan como que directo a comer porque llegan hambrientos, pero no juegan. Y eso le puede vaciar el estrés y regresar a hacer la tarea. Ahora, si sienten que son momentos muy largos de hacer la tarea, donde hay quizá a lo mejor una hora y estamos hablando de un niño kinestésico que no se puede estar quieto sentado, dale periodos de 20 minutos y dale 1 o 2 minutos para que vaya a correr, regrese otros 20 minutos, dale otro para que vaya a tomar agua, que vaya a correr 1 o 2 minutos y regrese. No le den más tiempo de 5 o 10 minutos porque es donde les va a costar mucho trabajo que quiera el niño regresar. ¿Ok? Luis, bienvenido, papá. Dice, buenas tardes, un gusto saludarte desde la ciudad de Cusco, Perú. Excelente lo que nos compartes información, gracias. Dios te bendiga, siempre un abrazo desde Perú. Muchísimas gracias, Luis. Bienvenidos todos los papás. Cristín Barza dice, hola, buenos días. Anita Torres, saludos desde Argentina, me encantó la charla. Gracias, Anita, bienvenida. Y Oli, muchas gracias por dar respuesta. Pues nada, de este lado veo que no hay preguntas por acá, al menos no me las... De psicología infantil, Tijuana, no me aparece ningún comentario. Pues nada, al contrario, yo les agradezco muchísimo que ustedes me acompañen el día de hoy, que se queden hasta el final. Dice Lovely, dice, vivo en Estados Unidos, mi inglés no es muy bueno, mi niña de 7 años batalla para leer y ambas nos frustramos al intentarlo. Ahora cuando sabe que ya es hora de leer, ya está predispuesta y de mal humor, sí. De hecho, tú dijiste ahorita, Lovely, que tú tampoco eres como muy buena en el inglés. Y eso también, creo que también es un mensaje que estamos dando. Digo, yo ahorita les estoy diciendo, no soy muy buena, no soy muy buena. Y esto el cerebro lo compra. Si yo creo que no soy buena en esto, el cerebro es tan increíble, la mente, que es cierto, no somos buenas en inglés. Pero qué diferente es que tú digas, bueno, voy a intentar, yo te voy a acompañar, también voy a leer y a lo mejor también, Lovely, hasta aprendes con ella. Ahora, cuando, por ejemplo, hablamos de los idiomas y de esta parte bicultural, ponle caricaturas, ¿ok? Y la lectura yo les diría que busquen lectura, por ejemplo, de las princesas, si ese fuera el caso, de los superhéroes, de algún personaje que a ellos les guste mucho y que tus hijos sí quieran hacerla, porque a veces las escuelas ponen libros pues que a lo mejor no tienen tantas imágenes, no están tan divertidos, no están tan bonitos y es donde los niños no quieren cooperar. Por ejemplo, en el caso de mi hijo, a él le dejan lectura casi todos los días, pero nos dejan que la lectura nosotros la escogemos. Entonces, buscamos libros que mi hijo quiera. De hecho, ahora en las vacaciones su papá le regaló un libro que está muy divertido, que estoy pensando si se los voy a compartir porque es un libro que se escribió por allá en los 1900, no sé, 40, 50, es un libro viejísimo que habla sobre la crianza de aquel momento y de repente tiene un vocabulario que no me encanta mucho, no me asusta, pero nos ha tocado aprender acerca de que porque lo dice el libro no significa que tú lo vas a repetir. ¿Ok? Es un libro que está como muy divertido y a mi hijo le causa como que está entretenido. Entonces, busquen lecturas, Lovely, que a tu hija le gusten, que sientas que le llama la atención para que ella pueda sentirse segura con algo que a ella le gusta y después pasar a la lectura que quizá a lo mejor con la escuela eh, hay que leer, porque a veces es ahí también donde está la situación. ¿Ok? Y Luis dice, yo siempre comparto tu material de autoayuda en mis grupos favoritos, en mis grupos de familia. Muchas gracias por el mensaje de ayuda en la formación de nuestros hijos. Muchísimas gracias, Luis, que puedas compartir y que, pues, el punto es que las familias estemos más o menos en el mismo canal, que podamos estar sincronizadas y muchas veces, a veces las familias nos juntamos con otras familias porque más o menos los valores, la ideología, las ideas de crianza van más o menos, son muy similares y nos sentimos seguros con esas familias, ¿no? Y queremos que nuestros niños estén bien y pues compartimos, ¿no? MK dice, hola Mónica, muchas gracias por compartir de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Esmeralda Sánchez, muchas gracias por tan buen tema. Saludos desde Guatemala. Pues muchísimas gracias a ustedes. Y yo siempre trato de apegarme quizás solamente 1 hora, pero nos excedemos. Yo les agradezco mucho
que me acompañen. Acá arriba en la portada, ahorita que terminemos, ya les voy a cambiar la portada de lo que vamos a estar viendo para la siguiente semana y también les voy a dejar de tarea que se den una vuelta por el apartado de eventos. Allá en eventos ya está todo septiembre, todo octubre, todo noviembre y en diciembre también los temas que vamos a ver para que se den una vuelta. Ahora la dinámica fue un tanto diferente porque me apegué, por ejemplo, a las celebraciones, por ejemplo, en septiembre, ¿qué se celebra? En octubre, ¿qué se celebra? Por ejemplo, no sé, no recuerdo si es octubre o noviembre que se celebra lo de la prevención del suicidio y entonces vamos a platicar acerca de cómo prevenirlo y qué es lo que se ha visto ya en las redes y cómo podemos hablar con nuestros hijos, cómo abordarlo en casa también. Lo vamos a estar como platicando. Hay temas como muy interesantes que ahora me guíe más bien en las celebraciones de cada mes para que podamos compartirlo porque son temas bastante interesantes, ¿ok? Y yo les agradezco muchísimo que compartan toda esta información. Si después de 30 días este video ya no lo ven, vayan a YouTube o vayan a darse una vuelta con los videos pasados también. Y en Instagram también allá les comparto información que pasa en consulta y también de lo que me pasa a mí también como mamá. Así que pues nada, ahora sí me despido de ustedes y nos vemos la siguiente semana. El martes igual a las 10 de la mañana. Bye.